Yo tomé la decisión, yo dije, Dios, mira, yo voy a hacer algo. Yo te voy a seguir un año, a ver si es verdad que esto funciona. Pero si en ese año tú tienes que demostrarme que tú existes. Pero necesito que tú me demuestres que existes para no perder mi tiempo. Imagínate, yo tenía un nivel de arrogancia, un nivel de así, una autoestima muy alta. Entonces, cuando él dice eso, yo me sorprendo y como que vino a mi mente toda esa conversación que yo tuve en ese trayecto. Hola amigos de Amiyandi, bienvenidos a un testimonio impactante más y hoy estoy muy emocionado con esta historia que te va a impactar a ti también. Y hoy tenemos un invitado muy especial y él es Camilo. Camilo, bienvenido, gracias por contarnos tu historia. Así es que platícanos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. Bueno, gracias por invitarme, ¿verdad? Yo creo que cada persona que es llamada por Dios tiene un testimonio impactante, ¿verdad? Unos en un área, otros de otra. Y bueno, yo nací en Cuba, ¿verdad? Siendo cubano, allá desde pequeño, los jóvenes en la época, ¿verdad? Yo nací en el 83, en esa época donde todo era enfocado en la revolución, el comunismo, el marxismo, leninismo, todo eso estaba muy arraigado en la enseñanza académica desde primer grado. Entonces yo me crié así, siendo un joven que pensaba que no era necesario algún ser especial, como que no existía nada de eso. Yo me crié de que yo podía hacer lo que podía y ya está. No creyendo en nada, digamos un ateo. Yo fui ateo hasta los 21 años. En la niñez, pues mis padres fueron separados, entiendo los problemas que eso causó, ¿verdad? Mi mamá se fue del país, yo a mi mamá no la vi pocas veces desde los 6 años hasta más o menos los 14, la vi pocas veces porque ya se fue del país. Mis padres trabajaban en escuelas militares. Papá trabajó en una escuela militar en Cuba por mucho tiempo. Entonces, no nos metíamos en el asunto político, no creíamos en nada de Dios, pero sí estaba muy inmerso en lo que era el mundo académico. Los padres fueron profesores de la universidad. De ahí, bueno, fui creciendo así, era bueno en matemáticas, la gente siempre decía que yo era muy inteligente y eso hace que uno como que el hecho que te digan algo repetidas veces, como que uno se lo empieza a creer o despierta algo en uno, modifica la forma en la que uno se ve. Hay gente que le pasa en la parte negativa, que dicen, tú eres un tonto, no sirves para nada, entonces la persona se crea con una autoestima baja. El caso mío fue lo contrario, me decían, qué inteligente que es Camilo, salía bien en matemáticas, las cosas en matemáticas las entendía rápido, entonces eso hizo de que yo me criara con una autoestima como superior, como que yo soy una persona inteligente. Siendo así, como te comento, me gustaba mucho las cosas así, la filosofía, el conocimiento, eso me gustaba. O sea, cuando había un profesor de matemática que aparte de explicar el ejercicio, explicaba la demostración, eso para mí era wow, la demostración matemática de los teoremas, eso a mí me fascinaba mucho. La cosa es que como a los 19 20 años, bueno, yo viví en Cuba, me trasladé a vivir a Nicaragua, más o menos alrededor de los 18 19 años, por ahí más o menos, a un país totalmente diferente. O sea, Cuba tiene una situación, Nicaragua tiene otra. La mayoría de la gente es atea y hay unas cuantas gente que practican lo que es la brujería. Eso en Cuba es normal ver a la gente que se viste de blanco completo, con ciertos collares y cosas, y uno sabe que anda pues en eso. Pero a mí esas cosas no me llamaron la atención, no me llamaban la atención. Pasando a Nicaragua, Nicaragua tenía por tradición la religión católica. Pues la mayoría de la gente practicaba lo que era la religión católica. Entonces, eso en cuanto a religión eran más o menos los dos contrastes que yo viví. A los 19 20 años, yo empiezo a analizar como que la vida tiene que ser algo más que lo que a uno le enseñan en la escuela, en ciencia. Yo me lo aprendí de memoria desde joven, que los seres humanos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. O sea, eso es lo que uno tiene en la mente como ateo, que eso es todo. Y el ateo, en el caso mío, está bien convencido de lo que cree
y es capaz de confundir o manipular a personas que no estén bien firmes en lo que ellas crean, sea lo que sea. Porque yo tenía amistades de la universidad que yo le hacía preguntas así, sí, pero ¿de dónde vino esto? Y el Big Bang y no sé qué, y el científico tal. Y le hablaba de una manera y con una seguridad que a veces hasta dejaba algún religioso sin argumentos, digámoslo así. Entonces, bueno, yo empiezo con esa inquietud de que tiene que haber algo más en la vida, porque no tiene sentido que una persona solo viva su vida y eso sea todo. O sea, tiene que haber algo más. Esa fue la pregunta que empezó en mi mente ahí a, a estar ahí como profundizando cada vez más. La cosa es de que, bueno, como a los 20, 20 y pico, mi mamá, yo vine a ver con mi mamá a Nicaragua, ya se había ido de Nicaragua cuando era pequeño. Mi mamá le invitaron a una iglesia, yo fui con mi padrastro, ¿verdad? Ellos iban a la iglesia. ¿Por qué empecé a ir a la iglesia? Porque ellos iban a la iglesia el domingo de 10 a 12. Cuando salían ellos iban a comer. Pero si yo no iba a la iglesia, no me llevaban comida. Entonces dije, bueno, voy a tener que ir porque si no me voy a quedar sin almorzar, entonces voy a tener que ir. O sea, yo fui, así empecé a ir yo a la iglesia. Además, en la iglesia daban unos papelitos que promocionaban, bueno, vamos a hacer tales actividades y promocionaban algunas oportunidades de empleo. Y dije, bueno, voy a ir porque de repente a lo mejor voy y encuentro algo ahí que pueda hacer, o me gustaba ver esas cositas de empleo. La cosa es que empiezo a ir, pero obviamente ni entendía lo que decían ni me interesaba en ese momento y estaba ahí solo porque después iba a ir a almorzar una comida pues rica. O sea, siempre se dio a la iglesia. Pero en ese asunto aparece, bueno, amistades de mi mamá que tenían hijas de la edad mía, sí, bueno, me invitan a un grupo. Y entonces yo le dije que sí, porque yo tenía la filosofía que a las mujeres no se le podía decir que no. O sea, el cubano se crea con eso el cubano casi tiene fama en todos lados de ser mujeriego, porque la cultura sí es, la cultura es de que la mujer es como una diversión más, pues en Cuba más o menos así es. Y así estaba. Entonces me invita al grupo la muchacha y a qué hora me invitó esta al grupo. Pero bueno, le dije que sí, no le podía decir que no porque tenía eso en la mente. Bueno, la cosa es que voy al famoso grupo ese, y ahí estuve yendo. Ese grupo lo hacían los sábados por la tarde. Eh, Nicaragua no era como en Cuba. En Cuba los viernes, sábado, por la noche había fiesta. Uno iba a la calle a buscar alguna fiesta y siempre había una que otra fiesta, discotecas. Nicaragua no, Nicaragua es un país peligroso, así, no se podía andar en la calle por la noche, había que ir en carro a los lugares. Entonces yo no salía. Entonces, digo, bueno, vamos al grupo este, por lo menos ahí daban refrigerio también, refrescos, esto, y digo, bueno, vamos para. Entonces después sucede que yo me mudo, nos mudamos a una casa nueva que compró mi mamá y la casa quedaba como a unas cuantas cuadras del grupo ese que a mí me habían invitado. Y había un parque cerca, entonces yo lo que hacía era que iba a jugar básquet al parque y ya después que había jugado varios juegos, era el grupo, entonces yo decía, bueno, voy al grupo porque siempre me estaban invitando, ¿no? Entonces, bueno, voy al grupo, por lo menos hay refresco frío, hay gaseosas, galletas, panes, y entonces comía rico, entonces ya iba porque en el grupo ahí comía. Y así estuve viendo un tiempo, no, realmente no ponía mucha atención a lo que decían. La Biblia yo lo miraba como que era, decían, primera Timoteo 3:4, y decía, ¿esto qué cosa es? Un libro enorme con un montón de nombres, Génesis, tal, tal, y eso qué cosa es, va, era una cosa así como del espacio. Entonces así fui yo poco a poco, ¿no? Pero en uno que otro día decían un detallito de que le agregaba como un granito de arena a esa duda que yo tenía de que tiene que haber algo más después de la muerte. O sea, esa pregunta nunca se fue, siempre estaba ahí. Y entonces de repente hablaban que la eternidad, y entonces detallitos que a mí como que me llamaban la atención. Por otro lado, había otra muchacha que estudiaba en la universidad que yo estudiaba, y había un grupo en la universidad. Y entonces ella, una vez me dijo, me invitó al grupo. Y yo, ay, ¿para qué está también me está invitando al grupo? Eso fue casi simultáneo. Yo estuve yendo a esos dos grupos. Entonces, ¿para qué hora me invitó hasta la universidad? Al grupo este. Entonces yo fui porque era la hora de almuerzo. Entonces también daban cosas de comer y bueno, vamos a ir aquí.
Pero a mí no me gustaba ir porque hablaban cosas que yo no entendía. La cosa es que un día al tiempo, a ese grupo fui como una o dos veces, pero después yo me le encuentro al tiempo a la muchacha y me dice, eh, oye, te invito al grupo, le digo. No, no sé, no creo, le dice. No, yo sé que no vas a ir, me dice algo así. Entonces eso como que a mí, como que el reto, a mí también como que me choca. Le digo, es más, le digo, es más que hoy sí voy a ir, le digo. No, me dice, yo sé que estás bromeando, tú no vas a ir, me dice. ¿Qué te quieres apostar? Le digo, que yo sí voy a ir hoy. Dale, me dice, te apuesto, ella pues siguiéndome la corriente, me está puesto 20 pesos, un dólar, una cosa así. Pero yo sé que no vas a ir, me dice. Ya, ya, no te preocupes, que yo sí voy a ir. Bueno, la cosa es que ella iba a hacer otra cosa porque el grupo era más tarde, ¿no? Mediodía. Y a la hora del grupo yo estaba ahí. Y entonces yo estuve ahí, le di la Biblia, me presentaron otra gente, otros líderes que había, no sé cuántos. La cosa es que como que yo siento, como que me engancharon, porque a mí me era difícil como salir de las invitaciones, de los compromisos, me costaba mucho. Y yo dije, qué hora estoy aquí. Entonces, bueno, la cosa es que empiezo a ir a ese grupo también. Y entonces yo ya miraba como que había algo ahí, pero todavía no me llamaba la atención. No, yo seguía en mi asunto, mis fiestas, esto, lo otro. Una novia por aquí, una novia por allá, con esa mentalidad perdida que tiene la persona que no tiene dirección. Aunque la dirección uno la encuentra cuando conoce a Jesucristo. Bueno, un día por la noche, después de jugar básquet, que fui al grupito ese, a veces también lo que pasaba era que a la hora de jugar básquet se ponían a discutir la gente, pero entonces en vez de jugar se ponían a discutir y se paraba el juego. Y no, yo no estoy para esto, ya me voy al grupo, ya no estoy para esto que estén discutiendo y esto y lo otro. Entonces iba para el grupo, entonces ahí, bueno, hablaban un poco más conmigo, había un líder que, bueno, un líder varón, como de mi edad, como unos 2, 3 años más que yo, y él le gustaba el básquet. Entonces me dice, oye, fíjate que quiero hacer ejercicio por la mañana y eso. ¿Tú crees que podemos ir al parque a jugar ahí, tirar un poco? Le digo, sí, claro, le digo. Y entonces yo iba con él al parque en la mañana, como 2 veces a la semana, algo así. Nos poníamos a tirar al aro y ahí conversamos, ¿no? Él me hacía preguntas, eso. Bueno, una persona preparada, él estaba terminando una carrera de ingeniería en esa época, yo estaba en mis primeros años de universidad. Entonces, hablábamos, teníamos una conversación muy interesante. Bueno, la cosa es que saliendo de ese grupo, nosotros vivíamos, bueno, en una casa nueva que nos mudamos. Yo tomé la decisión, yo dije, Dios, mira, yo voy a hacer algo. Yo te voy a seguir un año, a ver si es verdad que esto funciona. Pero si en ese año tú tienes que demostrarme que tú existes. Ese fue como el punto clave ahí que yo quería ya ver si es sí o si es no. Y la cosa es que yo iba así como hablando con Dios desde el lugar ese del grupo hasta mi casa, que eran como varias cuadras, como 8 cuadras, no sé, algo así. La cosa es que, bueno, pasa eso. Yo le digo eso a Dios, pero quería que yo voy a hacer las cosas bien un año, yo quiero ver si es cierto, pero necesito que tú me demuestres que existe para no perder mi tiempo. Imagínate, yo tenía un nivel de arrogancia, un nivel de así, una autoestima muy alta. Bueno, cuando yo llego, nosotros habíamos sembrado varios árboles de nin y todos se habían doblado, se ponían morados y se marchitaban y se morían, ¿no? Y habíamos sembrado como más de 10. La cosa es que todos, sin excepción, porque habían hecho movimientos de tierra, etcétera, era un lugar de una casa nueva que construyeron. La cosa es que yo llego y había un palito ya que estaba doblado, flaquito, morado, y ya pues, y entonces cuando yo voy llegando, no sé por qué, yo estoy ahí en esa ahí, digámosle oración, digamos ahí como que Dios y ¿por qué me voy a meter aquí? Tendría que dejar esto, teniendo como ciertas evaluaciones ahí cuando llego, le digo, bueno Dios, y para no perder mi tiempo, quiero que revivas el palito ese, pues para yo hacer como la entrada, imagínate. La cosa es que bueno, pasó ese evento y pasaron los días, en esa época andaba con una muchacha, pues, que no sé si decir que era mi novio o no, pero bueno, andábamos ahí con ella. La cosa es que al tiempo, a los días después, dice el esposo de mi mamá, ay, mira, si el palito le salió una matita verde. Entonces, cuando él dice eso, yo me sorprendo y como que vino a mi mente toda esa conversación que yo tuve en ese trayecto. Y yo me quedé sorprendido y yo dije, wow, me quedé así como en shock y dije, bueno, entonces tengo que cumplir mi parte, digo yo.
ya, porque yo tenía eso, pues tratar de decir la verdad es como es y ya, ya, aunque no lo tenía la claridad en mi mente, porque la única verdad es Jesucristo, pero bueno, no tenía eso, pues, porque el ateo a veces también se cría con esa falsa de que yo soy una persona correcta, yo soy buena gente. ¿Por qué necesito a Dios si yo soy mejor que muchos que dicen que tienen a Dios? Que eso me pasaba a mí. Bueno, la cosa es que yo digo, bueno, voy a ir a la iglesia. El domingo voy para la iglesia. Porque había escuchado de que cuando uno recibía a Cristo tenía que, como había ido varias veces a la iglesia para ir después a comer, entonces había escuchado que después decían, ¿quién quiere recibir a Cristo? Y que viniera al frente y que repitiera una oración, pues que declarara con su boca que Jesús es su Señor, su Salvador, que perdóname de mis pecados. O sea, yo había escuchado eso varias veces. No le había dado importancia, pero sí lo había escuchado porque había ido varias veces a la iglesia. Y en el grupo también hacían eso. Pero hasta ese punto no me había llamado la atención. La cosa es que, bueno, parece que lo que tengo que hacer ahora es aceptar a Jesucristo. Ok, vamos para allá. Entonces, a mí no me preocupaba porque yo estaba como en mi fuerza, que yo podía hacer las cosas. Entonces, yo en mi fuerza y no, yo voy a la iglesia y yo acepto a Jesucristo. No me preocupa si lo que van a hablar, quién predicó, el tema, a mí no me preocupaba. Yo sabía que cuando dijeran al final, quienes quieren a recibir a Jesucristo como único Señor y Salvador, yo iba a decir yo y que iba a ir para adelante. Y sin pena, porque a mí no me preocupa la gente. Sin pena y vamos para adelante. Bueno, la cosa es que fui allá, pasó, predicaron, no me acuerdo de qué, hicieron ese llamado al final y entonces yo paso y digo que quiero recibir a Jesucristo. Ok, y hice eso. Y lo tengo anotado. Eso fue el 6 de junio del 2004. O sea, a este año, en junio, yo cumplí 19 años de haber recibido a Jesucristo como mi Salvador. Ok, entonces, después yo escuché porque dije, no, si voy a hacer las cosas, las voy a hacer bien. Entonces, yo como que le había dicho yo quiero que tú me demuestres que tú existes. Si tú existes, bueno, yo te voy a servir, pero si tú no existes, bueno, yo sigo con mi vida. Si yo tengo una vida que está súper bien. Imagínense qué nivel de arrogancia tenía yo. Porque a mí me iba bien en la universidad, sacaba buenas notas, siempre he tenido una excelente salud. Siempre, sin yo saberlo, Dios me ha puesto en gracia con la gente, como que le caigo bien a la gente. Y bueno, entonces yo le hablo así a Dios, imagínense. La cosa es que, siguiendo, ¿verdad?, en la línea, yo había escuchado que había que leer la Biblia. Entonces el líder ese del grupo, que yo hablaba con él así de vez en cuando, le dije, a ver, quiero que ¿qué libro voy a leer? Le digo. Me dice, no, vas a leer el Evangelio de Juan. Ah, ok, perfecto, no te preocupes, Juan, un capítulo todos los días. Yo empecé a leer la Biblia bien rápido, que ahora yo me doy cuenta que eso fue algo muy bueno, que todos los creyentes deberían hacerlo, que no lo hacen, y entonces los creyentes están ahí, como dice, que todo viento de doctrina los saca de la línea. Cualquier ateo bien plantado en el ateísmo los confunde porque no saben en el Dios tan grande que tenemos. ¿Ves? Entonces yo sí empecé a leer la Biblia inmediato. De hecho, quiero mostrarte, no sé si se ve ahí esta Biblia, a mí me la regalaron, me la regaló mi líder, aquí dice 17 de abril del 2005. Tal vez no se mira, pero ahí está con letra aquí arribita, 17 de abril 2005. 2004 recibí a Cristo y 2005, bueno, me dieron esa Biblia, pero ya había empezado a leer el Evangelio de Juan y todo. Bueno, empiezo a leer la Biblia. La cosa es que yo siempre he tenido como visión desde chiquito de que yo quería ser millonario. Me gustaban mucho los juegos de dinero, el Monopoly. Había uno que jugábamos en Cuba que era Deuda Eterna y me gustaban los negocios. Yo hacía negocio con bolas, con canicas, con papalote o lechuza que le dicen en otros países o con cometa. Yo hacía negocio con sello. Yo en tercero o cuarto grado de primaria, yo ganaba a veces más que mi papá, que tenía un doctorado en matemáticas. Pues porque Cuba es un país especial donde los eh, profesionales no ganaban mucho y yo haciendo negocio en la calle a veces ganaba hasta más que mi papá. Bueno, la cosa es que, de hecho, yo, la muchacha que andaba, le dije, mira, no, la verdad que yo creo que no vamos a seguir, porque pues yo había oído que no estaba bien andar así, entonces yo quería hacer las cosas bien. Yo empecé a leer la Biblia un capítulo diario, esta muchacha que no, empecé a ir a la iglesia. Entonces, hay una presión espiritual que uno no entiende, que uno empieza a sentir. Y así estaba yo. Voy a hacer un paréntesis aquí porque en Nicaragua la gente que hablaba de Dios, porque pasaban a veces los fines de semana por las casas tocando para hablar de Dios.
pasaban testigos evangélicos, pasaban de diferentes religiones. Como yo no sabía, yo por educación les abría la puerta, pero nunca les hacía caso. La cosa es que la gente que pasaba, como yo vivía en un lugar, un barrio pobre, digámoslo así, pasaba gente también como pobre. Entonces yo creía que para meterse en la religión había que ser pobre. Eso es lo que tenía yo en la mente, ¿no? Entonces, cuando llego a Juan 10:10, que dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando yo leí ese vida en abundancia, dije, oye, esto está bueno, parece que no tengo que ser pobre toda la vida si me meto en este asunto de creer en Dios y eso. Y yo, bueno, esto está bueno. Entonces ya, eso me dio como ánimo para avanzar, porque yo sentí una presión bien grande. La cosa es, bueno, yo sigo caminando en las cosas de Dios y eso. Y como a los 6 meses, me acuerdo, más o menos, yo sentí una presión muy fuerte. Sentí una presión bien fuerte y yo estaba así como que Dios o me habla o me salgo de este asunto. O sea, se siente una presión bien fuerte. Es bien fuerte, uno siente como esa desesperación porque hay una lucha por tu alma entre el enemigo y el Señor que quiere guardarte, ¿no? Entonces tú eres el que Dios te da libre albedrío para que tú decidas. Tienes que decidir quedarte, orar, permanecer. Pero como yo no sabía mucho de eso, yo sentía que había algo y decía, antes a mí me iba lo más bien, yo estaba bien en todo, estaba relajado, no tenía este tipo de así como incomodidades, como estaba en Nicaragua, tenía años que no veía a mi papá, o sea, había algo ahí que... Otro detalle que quiero decir es que a veces a mí no me llamaba el asunto, la gente que me hablaba de Dios y eso, porque yo me llevaba muy bien con mi papá, siendo ateo. Entonces venía uno a hablarme de Dios que se llevaba mal con su papá. Y yo le decía, pero ¿qué tú me vienes a hablar a mí de Dios si yo me llevo con mi papá mejor que tú? O sea, si mi vida está mejor que la tuya, ¿por qué tú me vienes a mí a hablar de Dios? O sea, me vienes a traer algo nuevo si tú estás peor que yo. O sea, cosas que el enemigo usa para mantenerte alejado de la verdad. Pero bueno, siguiendo con el tema, la cosa es de que a esos 6 meses yo sentí una presión muy fuerte y un día eh, yo le digo, Dios, necesito que tú me hables ya aquí. Yo me levantaba temprano a leer la Biblia porque yo también iba a correr y hacía unas pesitas ahí y eso. Y entonces yo me levantaba temprano. Pero ese día yo me levanté y dije, Señor, quiero que tú me hables hoy mismo. Si tú no me hablas hoy mismo, yo me salgo ya de este asunto. Así, yo soy una persona bien determinada y, y Dios en su inmenso amor y misericordia me permitió ir al libro de Hebreos. Yo no sé ni cómo leí el libro de Hebreos, pero ahí fui completo. Son 13 capítulos del libro de Hebreos. Y llegué a Hebreos 10:38. Imagínense, yo me leí 10 capítulos, siendo una persona nueva en la fe, pero yo quería ver que Dios me dijera, porque esto ya estaba, ya la incomodidad estaba a un punto bien alto. Y entonces en Hebreos 10:38 dice, mas el justo por su fe vivirá, pero si retrocede, no agradará mi alma. Y a mí me reta mucho, o sea, los retos a mí me chocan mucho, pero a mí también me deja pensando mucho las advertencias. Cuando dice ese versículo, pero si retrocede, no agradará mi alma. Entonces yo sentí primero que eso era directo para mí, o sea, porque era la necesidad exacta que yo sentía y tenía en ese momento. Y segundo, está la advertencia de que no está bien volver atrás. Entonces ahí ya yo entendí el mensaje de Dios, yo le puse al Señor, gracias Señor, yo entiendo, aquí ya yo me voy a quedar, todo bien, de ahí ya yo seguí, pues ya como que la presión parece que se bajó de alguna forma, ya empecé a crecer en Dios. Yo estaba metido en grupos de liderazgo, campamentos de jóvenes, yo iba, tenía un líder de grupo, el líder de la célula, yo me comunicaba mucho con todos ellos. Y gracias a Dios, Dios me puso en gracia con mucha gente, yo tenía preguntas, la gente me contestaba. Y así fue como yo, gracias a Dios, conocí a Jesucristo. Yo he escuchado testimonios de gente que estaba ya en una situación terminal de una enfermedad. O sea, Dios llama a la gente de diferentes formas. Y después de estos 19 años, que yo he leído ya la Biblia varias veces, quiero decirte que, bueno, uno, que no hay otro versículo que a mí me ha hecho recapacitar que no haya sido ese. Ese versículo para mí es el más exacto para mi persona. Y lo otro que te quiero decir es que
He participado en muchos estudios bíblicos, conferencias, los servicios de los domingos, imagínate, por 19 años, etcétera, etcétera. Y no hay conocimiento superior al de la escritura. He sido profesor de matemática, he dado clases de cálculo, de integrales, derivadas. Tenía un padre que fue doctor en matemática, una mamá que fue también profesor de matemática por muchos años. O sea, yo he visto el conocimiento puro ahí, amigos de mi papá que eran genios en el pulmón, en la nutrición, gente genio, pero nada de eso se compara con la sabiduría de las escrituras. Y entonces ese es mi testimonio, así conocí yo a Cristo. Eh, Quería compartir rápido unos versículos que están en Segunda de Pedro 3, que habla y como que te describe al ateo. Dice, en el 3:3 dice, saber ante todo que en los últimos días vendrán burladores. El ateo de primera entrada va a ser un burlador que te va a decir, ja, ¿cómo vas a creer en eso de que Dios inventó las cosas? Y te lo va a decir así, que es la estrategia que usó Goliat con David cuando le dice, pero ¿y quién es este que viene a mí con palo como que si yo fuera un perro? Primero va a haber una burla. Después dice, vendrán burladores andando según sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Según sus propias pasiones, y dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres duermen, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, después el ateo te va a sacar un argumento que parece válido, porque aquí te está diciendo, ¿cuál es la promesa de que Cristo va a venir si han pasado 2000 años y no ha venido? O sea, es un argumento válido, que es lo que yo le decía a la gente. ¿Cómo vas a creer que Dios va a ser un hombre y una mujer y eso no tiene sentido, tiene que evolucionar la célula por esto y esto, y uno recita una sarta de mentiras y cuentos y engaños que tiene en su mente, pero es un argumento que parece válido, pero después que al ateo tú lo sientas y le explicas y le dices, pasa a la tercera etapa que dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, y etcétera. Dice, estos ignoran voluntariamente. Al final el ateo, cuando se ve vencido, lo que te va a decir, mira, la verdad que yo quiero creer en esto. Ya no estamos en la razón, ya no estamos evaluando los argumentos y las pruebas, sino que ahora dice, ignoran voluntariamente. Es que no quieres creer, no es que tu argumento sea mejor, es que en verdad no quieres creer. Entonces, yo he visto pruebas impresionantes de científicos cristianos que han evaluado, analizado las capas de la Tierra en los montes por ahí arriba, en lugares donde se prueba que tiene que haber habido un diluvio y muchas otras cosas en diferentes áreas que te dan a entender y te prueban que Dios es real, que lo que dice la Biblia es real. Y otra cosa que quiero decir, desde el punto de vista de negocio, porque yo soy una persona muy lógica, muy de números, muy de negocio. Entonces, otra cosa que yo le digo a la gente, por ejemplo, ¿por qué vas a la universidad? Tú a la universidad vas 4 o 5 años invirtiendo tiempo y dinero. ¿Para qué? Porque crees que vas a vivir mejor los próximos 20, 30, 40 años de tu vida. Entonces estás haciendo esa inversión para tener un beneficio después. ¿Por qué no dedicar tu vida a Jesucristo y vas a vivir muy bien por una eternidad? La mejor inversión que una persona puede hacer es recibir a Cristo como Salvador, vivir para Él. Vas a encontrar propósito en tu vida porque cuando no tienes a Cristo, tu mente está distorsionada, no tienes dirección. Solo quiero compartir estas dos últimas cosas y me avergüenzo un poco, pero lo que yo tenía en mi mente antes de conocer a Cristo, si tú le hubieras preguntado a mí cuál era mi futuro, qué quería hacer de mi futuro, me lo hubieras preguntado a los 16, a los 17, a los 18, 19 y los 20, te hubiera dicho, me voy a dedicar a hacer dinero, voy a tener mucho dinero
no sé si voy a tener hijos, pero voy a alquilar 3 o 4 mujeres que yo les pague y van a estar conmigo cuando yo quiera y yo me voy a dedicar a hacer dinero. Esa era la mentalidad de esta persona que está aquí. Le doy gracias a Jesucristo que rescató mi vida, que le dio sentido a mi vida. Entonces ahora, gracias al Señor, tengo 11 años de casado, tengo 2 hijos, tengo un matrimonio estable, gracias a Dios. Ayudamos a otros matrimonios, hablamos de Cristo, tengo trabajo profesionalmente, Dios me ha bendecido, pude terminar una maestría de enseñanza de las matemáticas, he escrito varios libros y le doy gracias a Dios porque en todas las áreas Dios ha edificado mi vida. Yo me consideraba que era una persona con suerte y la gente dice, no, es que tú eres una gente con suerte y es eso. Y lo otro que quería decirte es que cuando eso que dice de hace 2000 años la promesa de su advenimiento, le digo, mira, si Dios no ha venido es por la gran misericordia, porque si Dios hubiera venido hace 20 años, antes de que yo conocía a Cristo, no me hubiera salvado. Pero en su misericordia, Él está esperando porque Él quiere darte esa oportunidad. Y cuando yo entré en la iglesia, le dije, Señor, que ya yo empecé, ¿no? Ya empecé a orar y esto y lo otro. Y dije, no, yo quiero que la que sea mi novia sea mi esposa. No quiero andar cambiando, no, porque eso no está bien, no es correcto a los ojos de Dios. Yo tuve muchas novias antes de los 21, pero de los 21 en adelante, mi novia fue mi esposa y es la que tengo hoy en día, que gracias a Dios tenemos 11 años de casado. El gran conocimiento que hay ahí, la gran sabiduría, esos proverbios del rey Salomón, el libro de Eclesiastés, el libro filosófico que hay por encima de cualquier libro de filosofía, el libro de Eclesiastés, eh, te das cuenta que ahora yo veo a los ateos con tristeza y los veo, le pido a Dios que tenga misericordia como la tuvo conmigo, pero lo veo como ignorantes, personas que están en una ignorancia tan grande. Pero si un ateo tiene la valentía de sentarse, ok, platiquemos, no me tires 2 discursos y te vas porque no quieres escuchar, pero quedémonos y hablemos y sentémonos y veamos las evidencias y la realidad, porque Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Una de las cosas que yo le digo a la gente, mira, lo más difícil en estos tiempos es mantener un matrimonio. Eso sin Dios es imposible y esa es una prueba, porque mucha gente cristiana que yo conozco que tiene su matrimonio y gente que no es cristiana, muy poquísimo. Vaya, te puedo contar con los dedos de una mano y me sobran dedos, gente que ha mantenido su matrimonio que no es cristiana. Eso es por mencionarte una cosa, pero podemos ir a través de muchas cosas, a través de historias, de etcétera, etcétera. Si el ateo tiene la valentía de sentarse a evaluar verdaderamente, se va a dar cuenta de que no tiene argumentos. Bueno, gracias.